Imagínate a punto de dejar morir a tu mejor amigo porque salvarlo significaría robar una medicina de otra persona. Si realmente tuvieras alineamiento legal bueno, no solo lo ignorarías mientras te suplica diciendo que quiere ver a su hijo recién nacido, los principios y la moral serían inquebrantables para ti, pero surgiría un problema grande con esto. Y los siguientes 4 ejemplos lo ilustran. Superman con sus poderes podía detener cualquier amenaza, sin embargo, su compromiso con la ley es tan absoluto que consigue un ejército de enemigos a base de cosas como permitir que un villano escape porque hacerlo significaría violar las leyes de un planeta alienígena. En su mente, la justicia no justifica romper las reglas, y lo mismo ocurre con Batman o el Capitán América. Defienden sus valores y la ley para proteger y servir incluso a gran costo personal. Priorizan la justicia, el orden y el bienestar de los demás, a menudo colocando esos valores por encima de sus propios deseos personales, según un muy estricto código moral y leyes. Si una persona legal buena encontrara una cartera perdida, la llevaría a la policía, incluso si conoce al dueño o si pudiera llevarla a la oficina de objetos perdidos, porque cree en el orden y la ley como la mejor manera de hacerlo correcto. Pero ¿no estarías renunciando a tu humanidad? Veamos por qué. Si tienes alineamiento neutral bueno, eres más complejo y profundo. Imagina que hay una aldea enfrentando una crisis, una inundación que amenaza con arrasarlo todo. Un neutral bueno no se quedaría a debatir qué es más justo. Ellos harían lo que fuera necesario para salvar a la mayor cantidad posible, aunque como veremos, eso implica tomar decisiones que muchos considerarían cuestionables. No se preocupan demasiado por la forma en la que se llega a ese resultado, pero si crees que el fin justifica los medios es su única regla, te estás perdiendo algo crucial. Cada situación es un rompecabezas y no siempre lo que parece correcto a primera vista es la mejor opción. Una decisión aparentemente sencilla seguramente esconde el peso de una contradicción inquietante que pocos notan al principio. Atento, porque si eres neutral bueno, podrías decidir derribar un puente para desviar el agua y salvar a la mayoría, incluso si sabes que dejarías muchas personas atrapadas en el otro lado sin forma de escapar. Este enfoque implica flexibilidad. No hay un sistema o conjunto de leyes que defina tus acciones. Lo que guía tu comportamiento sería el bienestar de las personas, y las reglas para ti serían una herramienta, no una prisión. Por ejemplo, cuando Spider-Man enfrenta una situación peligrosa, su objetivo no es cumplir con todas las leyes, sino proteger vidas. No se detiene a pensar si está actuando dentro de los límites legales. Su única preocupación es salvar a los inocentes. Luke Skywalker también refleja esta flexibilidad. A pesar de que proviene de una tradición Jedi, no se limita a seguir las enseñanzas al pie de la letra. Cuando las reglas no se alinean con lo que él considera moralmente correcto, no duda en desafiarlas. Y su decisión de salvar a su padre en lugar de matarlo como le pedían es una prueba de su compromiso por el bien, incluso si eso lo pone en contra de otros Jedi o de la misma estructura en la que fue entrenado. Si fueras neutral bueno y encontraras una cartera perdida, se la devolverías directamente al dueño, porque lo importante es hacer el bien, sin preocuparte por seguir procedimientos formales. Pero vayamos a lo rebelde. El alineamiento caótico bueno se suele llamar el rebelde por una razón. Imagínate un pueblo que vive bajo el mando de un tirano. Sus leyes son claras. Nadie puede abandonar el lugar ni rebelarse, o las consecuencias serán fatales. Pero entonces llega un forastero, alguien que no pertenece a ese sistema, y no intenta negociar, no reúne aliados ni organiza una revolución pacífica. En cambio, entra en la mansión del tirano, roba sus riquezas y provoca un incendio que lo obliga a huir. El pueblo se queda libre, pero el caos que queda atrás es difícil de ignorar. Así actúan los caóticos buenos, personas que rompen las reglas, desafían sistemas y crean su propio camino hacia el bien, sin preocuparse por métodos convencionales o por las consecuencias inmediatas. Para ellos, las leyes y la autoridad solo son un obstáculo cuando se interponen entre ellos y lo que consideran justo. Robin Hood, por ejemplo, es un clásico ejemplo de este alineamiento. Vive fuera de la ley, desafiando la autoridad del sheriff de Nottingham y robando a los ricos para dar a los pobres, sin preocuparse en absoluto por las reglas o la estructura establecida. Aunque sus métodos son caóticos, siempre tiene la intención de hacer el bien, liberando a la gente de la tiranía, incluso
incluso si eso significa romper cada una de las normas. Tony Stark, por ejemplo, nunca ha sido conocido por seguir órdenes. Su ingenio y ego lo llevan a romper protocolos y desafiar la autoridad, pero siempre lo hace con el objetivo de proteger a los demás, incluso si eso lo pone en conflicto con sus propios aliados. Existe un dilema muy grande si eres caótico o bueno, y no es si romperás las reglas, sino qué estás dispuesto a sacrificar para cumplir con tu misión, ya que luchar por el bien suele llevar un caos bastante grande, porque aunque liberan a otros, a veces el precio de esa libertad puede ser más alto del que esperaban. Si encuentras una cartera perdida, la dejarías en un lugar visible con una nota para que el dueño la encuentre, confiando en que las personas actuarán de buena fe y creando un poquito de caos por el camino. Y si esto te gusta y te parece divertido, apóyalo y únete como miembro ahora por el precio de un café para que podamos seguir subiendo vídeos controversiales como el de los símbolos nazis, símbolos de pandillas, todas las drogas, etc. Muchas gracias. El alineamiento legal neutral sí que es bueno. Imagina un criminal de rodillas implorando perdón y frente a él un juez que no muestra ninguna emoción. El caso es claro, las pruebas son contundentes y la ley exige una sentencia severa. La multitud que observa espera un gesto de compasión y te presionan, pero tú como juez no cedes. No estás allí para interpretar la moralidad ni para decidir lo que es correcto según tu corazón. Estás allí para aplicar la ley tal cual está escrita. Para ti, la equidad no es cuestión de sentimientos, sino de mantener el sistema intacto. Si tuvieras alineamiento legal neutral, a menudo referido como el juez, no solo seguirías estrictamente las leyes, reglas o códigos sin dejar que los sentimientos personales influyan en tus decisiones. Un ejemplo claro es el agente Smith en Matrix. Para Smith, las reglas del sistema son absolutas y cualquier desviación de ellas debe ser eliminada. Su enfoque implacable y sin emociones lo convierte en la representación perfecta de alguien que sigue las leyes del sistema al pie de la letra, pero sin importar para nada las consecuencias humanas. Obi-Wan Kenobi, especialmente durante sus primeras etapas, también refleja este alineamiento. Como Jedi, sigue el código Jedi y las normas de la orden con disciplina absoluta, incluso cuando las decisiones que debe tomar lo colocan en situaciones moralmente complejas. Pero el mayor desafío para los personajes legales neutrales es este. ¿Qué sucede cuando las leyes que supuestamente protegen también hieren, o cuando cumplirlas significa ignorar compasión y verdadera justicia, no artificial? Pero pasemos de la sala de juicios a un campo de batalla. Alineamiento neutral verdadero. Un guerrero está en un campo de batalla y frente a él, dos ejércitos se enfrentan con ferocidad. Como todo en la vida, ambos seguros de que su causa es justa. Pero este guerrero no empuña su espada para ninguno de los lados. En cambio, observa, analiza y cuando decide actuar, no lo hace para asegurar la victoria de unos u otros, sino para evitar que el conflicto se descontrole y destruya todo a su paso. Su única lealtad sería el equilibrio. Se podrían llamar los equilibradores, que no se inclinan ni hacia el bien ni hacia el mal, ni hacia la ley ni hacia el caos. Para ellos el mundo es un delicado sistema de fuerzas en constante tensión y su misión es asegurarse de que ninguna predomine demasiado sobre la otra. En El Señor de los Anillos, Tom Bombadil, por ejemplo, es una figura que encarna esta filosofía. Vive al margen de los grandes conflictos de la Tierra Media, enfocándose únicamente en proteger a su propio dominio y mantenerlo en armonía con el mundo natural. Otro ejemplo famoso está en Avatar, la leyenda de Aang. Durante las primeras etapas de su viaje, como el Avatar, su tarea es equilibrar los elementos y preservar la paz entre las naciones, aunque eso signifique no tomar partido en los conflictos que se presentan. Pero aquí está lo más curioso. Ser neutral verdadero no significa ser indiferente. A menudo estos personajes se enfrentan decisiones imposibles, donde actuar podría romper el equilibrio que tanto buscan proteger. Y cuando finalmente intervienen, el resultado puede ser tan sorprendente como impredecible. Si eres neutral verdadero, intervienes poco, pero tus intervenciones tienen un impacto bastante grande. El alineamiento caótico neutral, a menudo conocido como el espíritu libre, describe a personajes que priorizan su libertad personal e individualidad por encima de todo. Imagina a alguien navegando por aguas turbulentas, no siguiendo ningún mapa, sino confiando únicamente en sus instintos. Las reglas del puerto no le importan, las advertencias de tormenta tampoco. Todo lo que importa es su próximo destino, aunque ni siquiera él sepa cuál será. Así es el mundo de un caótico neutral, impredecible, lleno de decisiones espontáneas y guiado únicamente por el deseo de ser libre. Actúan según sus propios deseos e impulsos
impulsos, sin un fuerte compromiso con la ley, el orden o la moralidad. Por ejemplo, Jack Sparrow de Piratas del Caribe encarna este alineamiento perfectamente. Sigue su propio camino y toma decisiones basadas en sus intereses inmediatos y caprichos, a menudo ignorando leyes y normas. Deadpool es otro ejemplo. Opera con poco respeto por el orden o la moralidad tradicional, centrándose en sus propios objetivos y deseos. Los personajes caóticos neutrales están impulsados por un deseo de ser libres y desatados, tomando decisiones que reflejan sus propios deseos en lugar de adherirse a cualquier conjunto de reglas. Si fueras caótico neutral y encontraras una cartera perdida, podrías actuar de varias maneras. 1. Tomar la cartera sin pensarlo 2 veces. 2. Dejarla donde la encontraste. 3. Mirar el contenido y luego decidir. Es decir, no sabes ni tú cómo actuarías, no tienes un código moral fijo. Todo depende de lo que te atraiga en el momento y de cómo te sientas en esa situación. No tendrías un fuerte compromiso con el bien o el mal, pero ojo, no es el caso del alineamiento legal malvado, a menudo llamado el dominador. Describe a personajes que utilizan leyes, reglas y estructuras para lograr sus propios objetivos nefastos. Creen en el orden y el control, pero explotan esos sistemas para obtener beneficios personales, poder o dominio. Por ejemplo, Darth Vader de Star Wars representa este alineamiento. Hace cumplir las leyes del imperio y utiliza su posición para promover sus propias ambiciones y mantener el control. Voldemort de Harry Potter es otro ejemplo. Los personajes legales malvados están impulsados por un deseo de poder y control, utilizando sistemas y reglas establecidos como herramientas para promover su propia agenda, a menudo con un enfoque frío y calculado. Si encontraras una cartera perdida, la devolverías, pero te quedarías con el dinero antes de entregarla, siguiendo las reglas, pero usándolas para tu beneficio. Pero el que más atención tiene hoy en día es el alineamiento neutral malvado, también llamado el manipulador. Describe a personajes que están principalmente motivados por el interés personal y el beneficio propio sin estar limitados por códigos morales o leyes. Imagina que te encuentras en una sala de reuniones con un líder que, mientras te sonríe cordialmente, ya está trazando en su mente cómo usar tus palabras y acciones a su favor. No importa lo que tú quieras, lo que importa es lo que él quiere y está dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguirlo. Da igual el costo, no tiene reglas ni códigos morales que lo limiten. En su mundo todo lleva al poder y al control. Un claro ejemplo de este alineamiento se encuentra en Juego de Tronos. Littlefinger, el maestro de la intriga, manipula a todos a sus alrededores para conseguir poder y controlar las fuerzas a su favor, sin que le importe el bienestar de los demás. Y otro ejemplo sería Frank de House of Cards, un político que no duda en destruir a aquellos que se cruzan en su camino, todo para alcanzar sus ambiciosos objetivos políticos sin ninguna consideración por la ética o el orden, ya que para un personaje neutral malvado el fin siempre justifica los medios. No hay espacio para compasión o justicia. Sería lo más cercano a la evolución y a la supervivencia y el poder. Están dispuestos a hacerlo todo, pero quizás no están tan zumbados como los destructores o el alineamiento caótico malvado. Transportémonos a una ciudad en ruinas. Estás en unas calles llenas de caos y como caótico malvado eres un ser sin motivo alguno más que tu propio placer. Te ríes mientras observas cómo se desmoronan las estructuras que tomaron años en construir. No hay un plan, no hay una ideología, solo una necesidad de destruir, porque eso es lo único que te da satisfacción. La ley y el orden solo son obstáculos y tu única regla sería causar el mayor daño posible. El alineamiento caótico malvado no sigue ninguna causa, ni respeto, ni bienestar ajeno, solo busca el desorden por el simple placer de verlo todo desmoronarse. Son impredecibles, crueles y completamente desprovistos de cualquier tipo de moralidad. Ojo con esto, para ellos el caos es un fin en sí mismo. Un ejemplo icónico es el Joker, especialmente en sus representaciones más extremas, como en The Dark Knight. Se deleita en desmantelar el orden social no por una causa, simplemente por el caos que provoca. El Joker no tiene un objetivo más allá de crear confusión y sufrimiento, disfrutando el caos por el caos mismo. No olvidéis apoyar este tipo de contenido suscribiéndoos y viendo este otro vídeo muy curioso que os encantará.